Hola amigos de Altura Multimedia, bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. El día de hoy hemos invitado al dirigente campesino de la provincia, Esteban Arce, además representante a nivel departamental también de la Federación de Campesinos de Trabajadores de Cochabamba, Nelson Virreira, está con nosotros. Don Nelson, gracias por estar con nosotros, lo hemos invitado porque el día de hoy en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Justicia Plural, se está tratando ya la ley antibloqueos. ¿Cuál es su primera perspectiva? Buenos días. Buenos días, Carlos, y un saludo a toda la audiencia de Multimedia Altura. A ver, yo creo que el señor Rodrigo Paz, con toda la lucha de asambleístas que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional, tienen una percepción equivocada de lo que han sido las protestas sociales, las movilizaciones sociales en nuestro país. Históricamente, las movilizaciones, los bloqueos generales de carreteras, todas las protestas sociales, no solamente en el país, sino en diferentes países del mundo, se han convertido en un instrumento de lucha para conseguir demandas económicas, sociales, a favor de los sectores más vulnerables de la población, pero también para conseguir la defensa de nuestros derechos como pueblos indígenas, como sectores populares. Gracias a las movilizaciones, gracias a los bloqueos de carreteras, se han conseguido, por ejemplo, evitar la privatización de nuestros recursos naturales. Usted debe tener conocimiento, debe recordar el 2003, gracias al bloqueo general de carreteras, se ha evitado que el gas se privatice mediante una empresa transnacional, la guerra del gas, ¿no? Lo que llamamos. Gracias a este bloqueo general de carreteras, se ha evitado la privatización del agua, la guerra del agua en el año 2000. Gracias a las movilizaciones, al bloqueo general de carreteras, a las huelgas de hambre, se ha recuperado la democracia. Y gracias a esa recuperación de la democracia, gracias a esta democracia, Rodrigo Paz es presidente en este momento. Entonces creo que tienen una percepción muy equivocada de lo que son las protestas sociales. Nosotros le decimos, cuando un gobierno cumple con sus promesas electorales, cumple con las demandas que le hacen el pueblo boliviano, no va a haber ninguna necesidad de hacer ninguna ley, no va a haber ni bloqueos ni protestas sociales. Los bloqueos de carreteras, las protestas sociales se originan cuando el gobierno no cumple con las demandas sociales económicas del pueblo boliviano, o cuando pretende implementar políticas en contra de los intereses del pueblo boliviano, o cuando intenta implementar un régimen dictatorial. Ahí se surgen los bloqueos de carreteras. Entonces, el intentar criminalizar, penalizar este tipo de medidas es un atentado contra un instrumento de defensa de los pueblos, fundamentalmente de los sectores más vulnerables. Si van a penalizar el bloqueo de carreteras, también que penalicen, pues, entonces, que les den cárcel de 20 años a los que provocan los bloqueos. ¿Quiénes provocan los bloqueos? Son los gobernantes, por no escuchar al pueblo, por no hacer caso a las demandas del pueblo. Por eso no estamos en absoluto de acuerdo con este tipo de sanciones que pretenden criminalizar las protestas sociales en el territorio boliviano. Ahora, don Nelson, tal vez esto viene, lo que usted dice es cierto, ¿no? La historia no solamente de Bolivia, sino gran parte de la historia de Latinoamérica está traducido en este tipo de movimientos y manifestaciones que a lo largo, no solamente sectores populares, sino también clase media, trabajadores, gremiales, entre todos, han llevado en algún momento. Pero le decía, tal vez esto surge, o este tipo de cansancio, entre comillas, surge, mire, el 2019 han protagonizado movilizaciones y bloqueos, esta vez no los sectores sociales, sino otro tipo de movimientos donde han bloqueado el país. Se lo tiene como referencia a Fernando Camacho, a Marco Pumari, por ejemplo, líderes de esas movilizaciones en su momento,
Pasa esa situación y llega otra vez los bloqueos en Santa Cruz, de por lo menos de más de 30 días, protagonizado en la oportunidad también por el señor Fernando Camacho y Comité Pro Santa Cruz. Pasa otro tiempo y viene otro tipo de bloqueos, esta vez desde Cochabamba, donde se lo ve a los sectores sociales. Entonces, ¿no cree más bien que hubo un tema de cansancio en el tema de los bloqueos y que la gente les pide y dicen, tomen otras alternativas? Porque ahora creen que solamente son los sectores sociales quienes inician las movilizaciones, pero eso no es así. Al recordar estos momentos, le hablo incluso de sectores como el Comité Pro Santa Cruz, en Santa Cruz, que también han iniciado movilizaciones. Sí, pareciera que hay bloqueos buenos y bloqueos malos. Eso dan a entender los legisladores, ¿no? Cuando Fernando Camacho, Marco Pumari empezaron a bloquear con pititas las calles en el año 2019, ¿no? Para dar un golpe de Estado, parecía que esos bloqueos eran pues buenos. O cuando Fernando Camacho en anteriores años ha bloqueado más de 30 días Santa Cruz. O sea, dan a entender que esos bloqueos eran buenos, ¿no? ¿Por qué? Porque han sido protagonizadas por las élites, por la gente de las ciudades, por los ricos. Pero cuando son bloqueos de parte de los movimientos sociales, indígenas, campesinos, populares, parecen que son bloqueos malos, ¿no? Entonces, creo que pues no tienen una percepción clara de qué significan las medidas de presión en nuestro país. Nosotros decimos, si el gobernante cumpliría con todas las demandas sociales, con las necesidades del pueblo, no habría con seguridad ninguna medida de presión, ninguna protesta social. Es cuestión de que los gobernantes, en este caso Rodrigo Paz, primero cumpla con sus medidas, con sus propuestas electorales. ¿Qué nos ha dicho? 2.000 bolivianos para los ancianos, 2.000 bolivianos para las mujeres. Tenían que reducirse los salarios como gobernantes. Tenía que eliminar la renta vitalicia de los expresidentes, ¿no? Tenía que implementar 3% de crédito o interés en los créditos bancarios. Eso es lo que han prometido, pero ¿han cumplido? No. Más bien, en vez de cumplir, han liberado el impuesto a las grandes fortunas que beneficia a 250 millonarios que viven en el país. Han quitado la subvención de la harina, castigando al pueblo con la elevación del pan. Han quitado la subvención de los carburantes, castigándonos a la población con la subida de los pasajes y los productos de la canasta familiar, ¿no? Han intentado con los decretazos zifar nuestros recursos naturales. Están implementando políticas absolutamente antipopulares. Entonces, ¿cuál es la alternativa para alzar la voz y hacer defender nuestros derechos como campesinos, como indígenas, como sectores populares? Son las medidas de presión. Y si van a penalizar las medidas de presión, como el bloqueo general de carreteras, nos están condenando a la muerte, al hambre, a la miseria. Ya no vamos a tener ningún instrumento para defendernos. Yo he leído uno de los proyectos de ley que han presentado en contra de los bloqueos. ¿Qué están proponiendo? Están proponiendo que se realicen las marchas de protesta en un marchódromo, ¿no? A las alcaldías para que construyan marchódromos. Las protestas sociales no son pues, un espectáculo como las entradas carnavaleras. Faltaban nomás que digan, construyan graderías más para que la gente les vaya a aplaudir. O sea, están absolutamente equivocados de lo que significan las necesidades del pueblo y las medidas de presión que surgen a base de las promesas incumplidas por los mismos gobernantes. Por tanto, creo que va a ser un grave error del gobierno el intentar criminalizar, penalizar las medidas de presión. Ahora, entiendo, don Nelson, que no es una corriente general dentro de la Cámara de Diputados, no sé cómo será en la Cámara de Senadores como tal, pero entiendo que hay una corriente dentro de la Cámara de Diputados que no está de acuerdo en el tema de la ley antibloqueo, y más bien creen que se debería de trabajar en una normativa, o más que una normativa, un diálogo con todos los sectores, ¿no? Sectores sociales,
para ver que el tema del bloqueo sea la última, recontra última instancia, porque a nivel económico daña. No sé si por ahí se podría encarar esta situación. Me llama la atención, el día de hoy la Comisión de Justicia Popular de la Cámara de Diputados está tratando este tema. Y una de las normativas, una de las leyes, les faculta, o proyecto de ley, les faculta a los policías utilizar las armas de fuego y les libera de toda responsabilidad. Me preocupa, le digo, porque créame que honestamente no creo que aunque salga la ley antibloqueos, los diferentes sectores, COD, campesinos, gremiales, fabriles, etcétera, etcétera, lo vayan a acatar. O sea, van a salir a movilizarse igual. Entonces, si se les faculta a la policía utilizar armas de fuego y se les libera de responsabilidad, es grave esta situación. Sí, primero, Carlos, habría que aclarar. El discursito de los bloqueos generan daños económicos, ¿no? Puede ser verdad, pero y el gobierno nacional, al intentar implementar medidas contra la población, no genera también pérdidas en la economía popular, les digo yo. Por tanto, deberían ser sancionados esos malos gobernantes también, entonces, en este caso, ¿no? Ahora, el intentar darles carta blanca a las fuerzas represivas como la policía para matar al pueblo boliviano, porque es lo que están pretendiendo hacer, matar a los bloqueadores, a los movilizados. Eso es un atentado contra los derechos de los pueblos, contra los derechos humanos. No se puede hacer eso. Yo lo que veo en el fondo de toda esta intención de criminalizar las medidas de presión, las protestas sociales, viene una intención clara de parte del gobierno nacional de acaparar de manera absoluta todos los poderes del Estado en una sola persona, Rodrigo Paz. Segundo, quieren sí o sí privatizar nuestros recursos naturales y las empresas estratégicas del Estado. Quieren darle nuestros recursos naturales a las empresas transnacionales. Ese es el compromiso que ha realizado en sus viajes a Estados Unidos el señor Rodrigo Paz, de entregar nuestros recursos. Y para que la gente no diga nada, entonces quieren aprobar este proyecto de ley en contra de los bloqueos para intimidarnos y para que no salgamos a las calles a reclamar la propiedad de nuestros recursos naturales. Esa es la estrategia. Yo le digo desde acá al señor Rodrigo Paz, puedes hacer 10,000 leyes en contra de los bloqueos. Cuando el pueblo se va a ver afectado en sus intereses, cuando va a haber hambre, cuando va a haber vacíos sus bolsillos, no va a haber ley, no va a haber autoridad, no va a haber ni siquiera un estado de sitio que pueda frenar el empuje del pueblo, las movilizaciones populares. Así que cuidado que al intentar aprobar o al aprobar un proyecto de ley en contra de los bloqueos, se esté estrenando con un bloqueo general de carreteras. El pueblo no va a permitir, por más que dicten estado de sitio, por más que aprueben 1,000 leyes, cuando va a haber necesidad, cuando no vamos a tener plata, cuando vamos a sentirnos ya en una pobreza extrema, vamos a tener que salir nomás a las calles, sin importar si hay autoridad, estado de sitio. Por eso yo les digo, en vano están intentando aprobar proyectos en contra del bloqueo, en vano están queriendo dar carta blanca a la policía para disparar en contra del pueblo. No van a lograr. La historia nos ha demostrado aquello y esa memoria histórica está intacta en la memoria o en el corazón de los bolivianos y las bolivianas, los que realmente están siendo afectados por estas políticas criminales antipopulares que está pretendiendo implementar el señor Rodrigo Paz. Bueno, creo que ha quedado bastante claro la posición del sector campesino, que se suma a otras posiciones ya anunciadas. El día de ayer, por ejemplo, los transportistas libres han rechazado esta ley antibloqueo y han señalado igual que van a salir a movilizarse si es que se aprueba. La COD está a las puertas de cualquier movilización instantánea si se aprueba la ley antibloqueo. Habrá que ver cómo se va a trabajar. Hay más de 10 proyectos de ley que se han presentado para sancionar
sanciones hasta de 10 años de cárcel, 20 años de cárcel, darles carta blanca a los policías, hacer este marchódromo, como se dice. No se han puesto ni ellos de acuerdo, pero esta normativa van a ser tratadas. Hay una que está tratándose en el Senado, que está promovida por la diputada Claudia Mayón de Cochabamba, y otra que se está trabajando en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Justicia Plural. Don Nelson, le agradezco por este espacio. Imagino que posteriormente estaremos conversando sobre cómo va este avance. Usted recomienda que no se apruebe, lo acaba de decir. Tengan mucho cuidado con esa situación, les he dicho a los parlamentarios y al gobierno de Rodrigo Paz. Su despedida, por favor, don Nelson. No, agradecerte, Carlos, por el espacio. Siempre es importante generar estos espacios de debate, de contraposición de criterios, pero yo quiero decirle a los parlamentarios que están con estas intenciones de aprobar una ley antibloqueos, piensen bien. Ustedes ahora están de parlamentarios. El día de mañana ustedes pueden estar ahora, como nosotros estamos en nuestro lugar, pueden necesitar las medidas de presión para conseguir algo. Entonces, no hay que criminalizar la protesta social. Si no queremos protesta social, lo único que tenemos que hacer es cumplir con nuestras promesas, cumplir con las demandas del pueblo, escuchar al pueblo, a las organizaciones, porque no somos locos pues para salir a las calles, a las carreteras, a poner piedras y bloquear. No, hay alguien que genera esto y son las propias autoridades. Por eso, piénsenlo bien, espero que reflexionen, y a toda la población también pedirles mil disculpas si alguna vez hemos tal vez impedido el paso libre. Siempre es así, es un perjuicio, pero nosotros decimos, los bloqueos generales de carreteras, las movilizaciones, son un instrumento de lucha para conseguir cosas para beneficio de los sectores populares. A veces es mejor perjudicarnos 2 o 3 semanas que perjudicarnos 20, 30 años como lo hemos hecho con la implementación del 21060. Por eso esperemos que tengan la suficiente madurez, la suficiente sabiduría para tomar las decisiones adecuadas en favor de toda la población. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, muchas gracias, don Nelson Virreyra, ha estado con nosotros. Amigos, en cualquier momento nosotros retornamos con mucho más a la gente de Altura Multimedia. Gracias siempre por este espacio. Ya volvemos.